Qué hermoso ver a esta congregación. De verdad, es la primera vez que estoy aquí en Xochimilco, en el Centro de Esperanza y Amor, y para mí es un placer, un privilegio que nuestro pastor, el siervo del Señor, mi tocayo, el pastor Pablo Martínez, me haya invitado. De verdad que es un privilegio. Y creo que la única que no estaba tan contento era mi esposa, porque le tocó predicar allá, y éramos nervios. Pero digo, el Señor está contigo. Amén. Pues vamos a entrar en materia, en la palabra del Señor. ¿Cuántos contentos hay aquí hoy? ¿Sí? Eso. Gloria a Dios. Y yo he estado observando en los últimos años cómo hay una distinta manera de ver y de hacer iglesia. Una cuestión, un tema, un punto es cómo vemos la iglesia desde afuera como espectadores, y la otra es cómo hacemos la iglesia siendo protagonistas. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes son espectadores y cuántos son protagonistas. Y no me lo digan, para mí es mejor. Pero hoy quiero hablarles de una iglesia ejemplar. Y para eso yo quiero trasladarlos a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, por favor. Primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. En su primer capítulo. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Y antes de darle lectura, el día de hoy me acompaña uno de nuestros líderes allá en el Centro de Esperanza y Amor Equipo, nuestro hermano Raúl Alarcón, que no se puede poner de pie para que lo observen nuestros hermanos. También, ¿cómo les decimos? Bienvenido, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano amado. Muy bien, ya estamos ahí en Tesalonicenses, primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Hasta ahí. Muy bien. Una iglesia ejemplar. Déjenme introducirme de la siguiente forma. Una iglesia ejemplar no es una iglesia perfecta. El problema de no comprender los conceptos o las definiciones de ciertas palabras nos lleva a unos claros y a veces muy grandes malos entendidos. Es que debemos de ser ejemplos, sí, pero yo lo veo que sigo cometiendo errores. Es que ejemplo no es perfección. Un buen ejemplo no es perfección, claro. Tampoco con esto estoy tratando de que nos justifiquemos o nos escudemos en nuestras imperfecciones conforme a nuestra naturaleza humana para seguir haciendo, dicen por ahí, de las nuestras. No,
Pero una iglesia ejemplar es una iglesia que busca la perfección a través de la santidad. Santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. Ahora, una iglesia ejemplar es aquella que comprende a la perfección, no que es perfecta, sino que comprende a la perfección el Evangelio de Cristo. La que se ayuda mutuamente en tiempo de angustia. La que no juzga ni condena, sino que corrige con amor y con misericordia. No es la que actúa con inmadurez, señalando los errores del prójimo, sin que antes asimile sus propios errores, aprenda de ellos y los corrija. Amén. Cuando nosotros hablamos de una iglesia ejemplar, estamos hablando de lo ideal para el cuerpo de Cristo en esta tierra. Y repito, no habrá perfección, pero sí habrá santidad. Escuchaba hace ratito sobre una vigilia que viene, ¿verdad, pastor? Próximo viernes, ¿no? ¿Cuántos están listos para la vigilia? Amén. ¿Sabes por qué a veces pregunto y agacho la mirada? Porque no quiero ver. Porque muchos decimos amén y a la mera hora de la hora anda aquí el pastor con 4 o 5, pero que es suficiente. Hermano amado, doy gracias a Dios por la vida de esta maravillosa iglesia. De verdad, se está haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso. Pero aún queda trabajo por hacer. Pero no podemos hacer este trabajo si como iglesia no vamos caminando juntos, unidos, amén, en amor y en armonía. Déjenme contarle una parábola. No es una parábola que está en la Biblia, es una parábola que yo me sé. Algunos le llamarían fábula. Dice que érase una vez un pequeño grupo de animales que se habían quedado parados en una isla después de un naufragio de un barco, un navío que los transportaba. Entonces, solamente habían pasado algunos pocos minutos desde el naufragio, desde que llegaron y literalmente fueron botados en la orilla de la isla. Y entonces comenzaron las quejas. Entonces el caballo le dijo a la vaca: fue tu culpa. Y la vaca replicó: ¿y por qué fue mi culpa? Si la que no paraba de llorar era esa molestosa cabra gritona. Y la cabra pregunta: ¿yo? ¿Cómo no me voy a estar quejando si estoy esperando a que el burro haga lo que yo le pedí? Claro, contestó el burro. Aquí está tu burro, para que lo agarre de su puerquito. Entonces el puerquito contestó: ey, conmigo no te metas, ¿qué quieres que haga yo? Si no haces nada, se escuchó decir de la gallina. Por lo menos yo no cacareo todo el día, ni me creo la mamá de los pollitos. Pero sin fin de quejas. Ya saben cómo le hacen los animales, intentarios del día. Hasta que de pronto un pequeño animal, en apariencia insignificante, el topo, dijo lo siguiente: ¿por qué no dejamos de discutir? ¿Por qué no dejamos de pelear? Y buscamos una solución para salir de esta isla. Pues búscala tú, dijo la avestruz. Yo estoy muy cansado. Yo también, dijo el caballo, mostrando una hermosa sonrisa. La sonrisa del caballo. Y yo. Y así cada uno de los animales. Entonces el topo, tocándose su corazón, dijo: pero es que necesito ayuda por el bien de todos.
A lo cual la vaca le contestó: lo siento, pero somos demasiado grandes como para creer en un pequeño topo. Y todos se rieron después de eso. Con la cabeza agachada y visiblemente molesto, decepcionado, triste, ¿verdad? El topo se fue a buscar la manera de salir. Enseguida vio al castor, que le seguía, y le preguntó el castor al topo: ¿te puedo ayudar? El topo, feliz, le contesta de manera firme: claro. Ambos empezaron a idear la manera de cómo salir de ese lugar. Y así ambos empezaron a construir una barca con pedazos de madera que encontraban. El castor cortaba, el topo acomodaba. El castor cortaba, el topo acomodaba. Poco a poco se fueron uniendo algunos animales más. Y cuando era la hora de mover la barca hacia el mar, el topo se acerca nuevamente a los otros animales, al buen caballo, a la vaca. ¿Hay algún animal grande y fuerte que nos pueda ayudar a mover esta barca al mar? Inmediatamente el caballo, la vaca y los otros animales grandes y fuertes dijeron: no, no, no. El caballo dijo finalmente: somos demasiado grandes, lo siento, somos demasiado grandes como para molestarnos en mover esa basura insignificante. Entonces el topo, una vez más consternado, desanimado, dijo: ok, no se preocupe, nosotros lo haremos. Entonces empezó a llamar al pequeño grupo de animales, los más pequeñitos, los más chiquitos, y empezaron a unirse el ratón, ¿verdad?, el mapache y demás animalitos. Nosotros lo haremos, no te preocupes. Entre todos empezaron a empujar la barca, empezaron a poner algunas cosas, a colocar algunas cosas, y cuando por fin la barca entró al mar, se hundió un poco. Y cuando se hundió un poco, los animales grandes empezaron a burlarse. De pronto, de unos segundos, ¡pum!, sale a flote la barca, y todos los animales pequeños subieron. Una vez estando en el mar, se acerca el caballo y les dice: perdón, ¿podemos subirnos con ustedes? A lo que el topo le contestó: lo siento, son demasiado grandes para subir. Esta historia nos muestra dos situaciones muy importantes. Y vuelvo a repetir, doy gracias por sus vidas. Y doy gracias a Dios porque yo sé que Dios hoy va a hablar a tu corazón. ¿Cuántos aman esta obra? Amén. Amén. Gloria a Dios. En ocasiones nos vamos a encontrar, ustedes se van a encontrar con proyectos propuestos por los siervos del Señor, ¿verdad? Y donde sé, y como veo la situación, pues esto pronto se va a quedar corto para albergar a todas las almas que van a venir a este lugar. Y hay que creerlo. Amén. Pero no lo sé. Tal vez pueda haber algún caballito o alguna vaquita que digan: no, bueno, no, aquí no, pero no sigues, pero aquí no. No, ¿cómo cree? No va a funcionar, pastor. Vida de oración, claro que sí. Pastor, pero a nadie le gusta orar. Mejor una noche de pura alabanza. Hasta a todos nos gusta la música. Y orar no. ¿No les gusta orar? Sí, bueno, bien, sí. Ok, pues vamos a orar. Oigan, ayuno. Viene el día de ayuno nacional, de ayuno. ¿Cuántos van? Amén, amén. Pero a la hora de la hora, pues estás tú allá, de trabajo, en la casa, de camino. Y no sé por qué no se han atravesado las carnitas y se han atravesado otras cosas. Ay, ya me comí una carne, no, para la siguiente año me la he para allá. Sin embargo, no creo que eso sea el deseo del Señor.
A veces nos volvemos legalistas. A veces nos volvemos los jueces. Cuando requiere la obra del Señor que se colabore en unidad y en amor, parece ser que como yo tengo mucho más tiempo, yo ahora a mí me toca decir qué es lo que van a hacer los demás. Los que no han estado aquí desde el principio, yo soy el que. Cuando nosotros debemos de ser los primeros en ser, somos los primeros en decir, aquí estoy. ¿En qué puedo ser mi pastor? Usted siempre se va a encontrar y haga caso omiso a este tipo de personas. Se puede encontrar personas negativas, con un pensamiento negativo en la obra del Señor. El apóstol Pablo, cuando hablaba a los tesalonicenses, quiero que vaya conmigo a la Escritura, ahí mismo, versículo 6 y versículo 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿En medio de qué? Gran tribulación. Ahora, los tesalonicenses se habían convertido en la tercera generación de seguidores. Cristo es la primera, Pablo es la segunda y los tesalonicenses la tercera. Y aunque había gozo, porque dice ahí en el final del versículo 6, con gozo del Espíritu Santo, ¿verdad? No puede haber gozo, escuchen bien esto, iglesia, no puede haber gozo sin un previo sufrimiento. Es natural, es natural. Si tú, hermano amado, si tú, hermana amada, crees que el trabajo de la obra del Señor, cuando tú llegas al camino del Señor, a la nueva vida en Cristo, el sufrimiento se va a acabar. Bueno, quiero decirte que te equivocas. En este mundo tendréis aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Sí. El apóstol Pablo a los romanos les escribe en el capítulo 5, versículos del 3 al 5, que es necesario gloriarnos en la tribulación. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Porque la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La iglesia de Cristo crece y se hace más fuerte en medio de la prueba. Retomando un poquito la ilustración de los animalitos. ¿Cómo hubo una unidad quejándose de los unos de los otros? ¿Cómo hubo unidad? Cuando se dieron cuenta que todos compartían una problemática. Cuando nosotros damos cuenta que compartimos una problemática, que tenemos un problema en común, y en vez de ver por qué el problema, a veces nos centramos más en el problema, nos centramos más en la solución. Es que si hubiéramos hecho esto, es que yo por eso dije, es que nada, nos centramos en la solución, nada más. El apóstol Pablo reconocía que los tesalonicenses eran imitadores de él, como también él era de Cristo. Que habían recibido esta palabra en medio de gran tribulación, pero la habían recibido con un gran gozo. ¿Gozo proveniente de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Eso mismo hizo que fuesen ejemplo a otros. Amén. Por ejemplo, yo, ahorita que veníamos hacia acá, pues andábamos así como mirando dónde estaba el centro de fe. Y dice el hermano Ron, pues yo creo que eso es porque es azul. Y sí, de verdad nos reconocemos porque los centros de fe, su fachada es azul.
Entonces, hay una uniformidad dentro de la organización. Uniformidad no es unidad. Escuchen bien esto. Uniformidad no es unidad, pero también a veces es muy buena. Es muy buena. Cuando hablamos de unidad, estamos hablando de todos en una misma mente y con un mismo corazón, como un solo cuerpo. Cuando hablamos de uniforme o uniformidad, estamos hablando de una forma, una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Bien definida. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo, cuando llegó a tu vida, no por casualidad. No por casualidad. Dios usó a un hombre, a una mujer, dentro o fuera de tu familia, para que tú fueses alcanzado. Y quiero hablar de esto primero. El apóstol Pablo le dice en el versículo 4 a los tesalonicenses: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. A ver, la iglesia se define como la congregación de los elegidos. Romanos capítulo 8 y versículo 33. Elegidos es sinónimo de escogidos. ¿Cómo? Elegidos es sinónimo de escogidos. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Dios es el que justifica. Ahora, en la salvación humana, Dios es quien toma la iniciativa. No fue el hombre. Hay que recordar eso. Cuando hablamos de salvación, hablamos de que Dios tomó la iniciativa. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien tomó esa iniciativa. A veces hablamos frases mal fundamentadas y decimos: es que yo escogí a Dios. No, Él nos escogió primero. Somos los elegidos, somos los escogidos. Ahora, como la iglesia escogida de Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de vivir bajo la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad del hombre participa en respuesta a lo que Dios hizo en un principio. ¿Verdad que sí? La palabra vino a ti porque Dios te escogió, te eligió, Él decidió que la palabra llegase a ti. Ahora tú decides y escoges, ¿verdad?, aceptar o rechazar esa palabra. Una iglesia ejemplar es una iglesia conformada por escogidos, por elegidos, y que debe de vivir bajo la voluntad de Dios. Hermanos, no podemos nosotros perder el tiempo en peleas, en pleitos, en luchas. Ahora bien, no voy a hablar de doctrina de elección. Simple y sencillamente quiero decirles que cuando tú fuiste escogido según el apóstol Pablo en Efesios 1:4, antes de la fundación de este mundo, cuando tú fuiste escogido, fuiste elegida con un propósito. ¿Cuándo será que aquí en algún punto dado se han preguntado cuál es el propósito, cuál es mi propósito en la vida? ¿Alguien se ha preguntado eso? A ver, pero ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Es que yo quisiera saber cómo Dios me quiere usar. Vemos instrumentos, ¿verdad? Hay un Dios simplemente evitar. Vemos instrumentos, cantantes, ¿verdad? De pronto hay hermanos que sirven, otros hermanos que oran, incluso otros que predican. Y uno dice: yo
Yo quiero ser partícipe. No sé a qué me ha llamado el Señor. Yo te voy a decir algo. El Señor te ha llamado a una cosa. Y aunque esto es maravilloso, porque lo es, la iglesia ha sido llamada afuera a hablar a los que están perdidos. Tu propósito en esta vida no es otro más que ser sal, pero no una sal que ha perdido su sabor, una sal que da sabor a esta tierra, una luz que ilumina en medio de la oscuridad. Me imagino si ese pequeño topo no hubiese sido esa pizca de sal la que le da otro rumbo a las cosas. Ahí se hubiera quedado en la necesidad. De pronto llegamos aquí a la casa de oración. Y a lo mejor vemos un papelito, una basurita, esto tirado. Yo tomo la iniciativa de echarla al bote de la basura. Ay, no, porque yo no soy mujer. Esa es la tarea de los ujieres. Yo soy cantante. Y a mí me toca cantar. Adelante. El que quiera ser mayor en el reino de los cielos, primero debe servir a todos. Eso es ejemplar. Porque el mismo Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir. Cabe señalar que la mayoría de nosotros tenemos personas que visualizan nuestros pasos, los pasos que damos, y debemos tener cuidado. Van desde nuestros hijos, discípulos, almitas que tú has traído a este lugar. Y ahora imagínate que tú seas el primero en desanimarte. ¿Cómo? ¿Cómo? Que seas el primero tal vez en no mostrar iniciativa. ¿Cómo? El mejor ejemplo, o mejor dicho, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo y no solamente con las palabras. En resumen, sin importar si tenemos el conocimiento de si soy elegido o no soy elegido, ya no estoy hablando sobre la salvación, estoy hablando sobre si el pastor me elige para hacer esta labor. Por ejemplo, ¿cuántos sugieres hay aquí que levanten su manita? Mujeres, servidores, diáconos. A ver. No tengan miedo. Los que sirven a la puerta, los que llegan, ahí están. Pregunta. Si de pronto hay una necesidad aquí en el auditorio, ¿cuántos de ustedes dirían, pastores M, yo? Es que necesitamos el apoyo. Yo. Pero es que, hermano, ni siquiera hemos dicho, no importa. Yo quiero servir. Hubo una vez que una hermana, ya cuando yo estaba hacia el final del servicio pidiendo el apoyo y para hacer comida. Y de pronto apenas estaba yo diciendo, yo quiero ver cuántos hermanos o hermanas. Y yo te levantas en mano. No lo ha dicho todavía, pero no importa, pastor, para lo que sea. Oiga, Dios. Y entonces les digo, espero en el Señor haya más manos como esa hermana, que no sabe ni siquiera lo que voy a pedir. Y ya dijo lo que sea. ¿Verdad? Hermanos, el tema de elección también se basa en cuál es tu elección con respecto al servir al Señor. Tú decides, tú eliges, tú escoges servir al Señor y ser ejemplo a otros,
¿O no? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Amén. Hermanos, es que así es. No le vamos a echar a la abuelita al hermano que está a un lado. No, nosotros somos los que decidimos. Los que decidimos. Fíjense ustedes. La mujer sirofenicia. Marcos capítulo 7. Versículo 26. Sé que comencé un poquito tarde, hermanos amados, pero yo les pido paciencia. Paciencia. Sobre todo porque os digan que hasta las 6 termina el culto, entonces tengo chance. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 7, versículos del 26 al 30. Dice así. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor. A ver, me detengo aquí. Yo no sé, ¿cuántos han leído este pasaje? Levante su mano. Bien arriba. Que no muchos. Pero los que lo han leído, la gran mayoría, ven esto desde un punto de: ay, gracias al Señor tuvo misericordia de la mujer. Y por supuesto, era misericordioso, es misericordioso y bondadoso. Pero yo no sé si ustedes notan la actitud de nuestro Señor. Claro que quería dar el mensaje, por supuesto, pero aún así una actitud que no cualquiera la recibía. Le estaba diciendo a la mujer: no. La mujer dijo: tengo una necesidad. No, mujer. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús. Ay, no, yo no lo creo. No me lo crean ni leer. Ahí está. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ahora imagínense la comparativa. Aunque era una figura retórica, muchos se hubiesen sentido ofendidos. Probablemente yo me hubiera sentido ofendido. ¿Saben? Me dijo como un perrito. ¿Me está diciendo perro? ¿Es eso? Una vez cuando yo les tuve que exhortar, porque a cuánto les gusta que les amonesten y les exhorten. Qué bueno que son sinceros. Qué bueno que son sinceros. Pero la amonestación y la exhortación es parte del crecimiento. ¿Quieres crecer? Recibe la disciplina. Recíbela. Un día estaba amonestando a una hermana y estaba su esposo. Pero yo por esto enamorado. A veces como que, pero siempre enamorado. Y le digo: hermana, no es así. Y usted así, así, así. Y si las situaciones calan, entonces vamos a tener que tomar las medidas. Esta y me dice: yo sé que el pastor te nunca va a pelear con su bendito sea del Señor. Que me conteste y me dice: ay, discúlpeme, pastor, que se lo diga, pero no veo el amor del Señor Jesús en su corazón. Por lo menos no en cómo me hablan. ¿Me estoy hablando? Es que me está amenazando. Yo no le estoy amenazando, le estoy diciendo que va a pasar. Yo no amenazo. No, pero es que a mí mi Señor Jesucristo no me hablaría así. Tiene razón. Le hablaría más fuerte. Pero yo no soy el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor le dijo a ella: no. ¿Cómo contesta ella? Entonces me voy de la iglesia. Ay, no, perdón. Entonces me voy. No. Contesta con una sabiduría y una fe maravillosa. Sí, Señor. Fíjense la humildad. Sí, Señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos.
Entonces le dijo el Señor: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Gloria a Dios, el poder. Maravilloso. Maravilloso. Tú eliges. La mujer eligió, decidió mantenerse allí. ¿Sí o no? Aquella breve parábola que no muchos conocen, que el Señor da acerca del amigo inoportuno, ¿verdad? En Lucas. Dice que un amigo llegó a tocar a casa de otro amigo porque había venido otro amigo. Yo sé que eso como un trabalenguas, pero un amigo visitó a su amigo. Ese amigo no tenía que darle de cenar. Entonces fue y buscó otro amigo, al cual llegó y tocó en su casa. Ya era noche porque todo estaba cerrado. Y de pronto desde adentro se escucha: ¡vete! Estoy acostado. No, amigo, oye, regálame unas hogazas de panes, ¿qué crees? Vino mi amigo de muy lejos, no tengo que darle de comer. No me molestes. Ya estoy acostado, pues estoy con mis hijos, como si yo soy prudente. Y yo creo que allí, e incluso aquí, se nota también en la mujer sirofenicia cuando los discípulos le dijeron al maestro: ya despídela, dile que se vaya, no tengo que quitarlo atrás de nosotros. Dijo: vete, ya estoy acostado. Por favor, no se molestos con mi hijo, por favor. Y como su amigo dice: tremendo no se va a ir hasta que le den unas de pan vivo, unos bolillos. Va, se levanta, abre. ¡Órale! ¡Gracias! Es el amigo para echarse unas tortas de jamón de charro. Hermanos, tú eliges mantenerte firme. ¿Mantenerte firme o no? La mujer sirofenicia, en primera instancia, pudiésemos pensar que fue rechazada por el maestro. Él había dicho que había sido enviado a quienes, a las ovejas perdidas de Israel. Ella era una mujer que era sirofenicia de nacionalidad. Y a pesar de que le dijo no, ella dijo: ten misericordia. Y dio misericordia. Y tuvo misericordia. El amigo inoportuno. No. Fue insistente. Pidió misericordia y obtuvo misericordia. Tú eliges, hermano, cómo comportarte también con tus hermanos. A veces tenemos más misericordia con los de afuera que con los propios hermanos. Tenemos más paciencia con los de afuera que con los propios hermanos. No estoy diciendo que no tengamos amor y misericordia, no, tenemos una iglesia ejemplar. Pero ¿sabe por dónde se comienza? Por nuestra casa. Por nuestra casa. Amemos a nuestros hermanos. Seamos pacientes con ellos. Hay algunos aquí, ¿verdad?, que tienen más tiempo que otros. A ver, escucha. Hablando del tiempo. Esto me lo enseñó mi pastor hace algunos años. ¿Cuál es la moneda más cara? ¿Cuál es la moneda de mayor valor? El tiempo. No es el dólar, no es la libra esterlina, es el tiempo. Si el tiempo es lo más caro que hay en este mundo, la pérdida del tiempo es el mayor derroche de todos. Amén. Ahora, ¿por qué perder el maravilloso tiempo en luchas, en contiendas? ¿Por qué gastarlo o malgastarlo en envidias, en juicios? Debemos ser celosos de hacer la voluntad de Dios y ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? 5, 10, 20, más años.
digo 5 veces. No importa si tienes un día de que naciste de nuevo o tienes 30 años de que naciste de nuevo. Eres exactamente igual para el Señor. Pero eso sí, los hermanos mayores debemos de ser ejemplo a los hermanos menores. No pidamos que sea al revés. Y a veces se ve eso en las iglesias, los más nuevecitos son los que ahí están. Yo quiero servir, yo quiero esto. Y los que ya tenemos un ratito. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Hermanos, el maestro sabía claramente que su tiempo en esta tierra era relativamente corto. Y por eso, en el capítulo 17 de San Juan, al saber que su tiempo estaba a punto de finalizar, hizo lo que él consideraba más importante: orar por sus amigos, orar por sus hermanos, orar por sus conciertos. Claramente el Señor estaba dando ejemplo de cómo es el dejar un legado. Imagínate, el mismo Señor Jesús estaba orando por Pedro, del cual había profetizado que no llegaría, pero estaba orando por él. También el día de ayer falleció la abuelita de mi esposa. Y brevemente yo le había dicho, ellos están en Tamaulipas. Y brevemente le había dicho a mi esposa: si tú requieres ir, adelante, ven. Eso se lo dijo mi esposa a mi suegro, y mi suegro dijo: no. Por sus oraciones y la palabra que nos ha dado es suficiente. Ustedes hagan lo que el Señor les llama a servir. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hoy hablando con mi suegro, él me dice: yo sé que el tiempo es muy valioso. Y en otras ocasiones también me ha dicho: ustedes ocupan tiempo para predicar el Evangelio. Sigan predicando el Evangelio, que nosotros lo vamos a hacer acá. ¿Cuántos oran por sus amigos? ¿Cuántos oran por su familia? Que esta pregunta tal vez más obvia y al final de cuentas la que más amenes tendrá. ¿Cuántos oran por su familia? ¿Cuántos oran por sus amigos? ¿Cuántos oran por sus hermanos en Cristo? ¿Cuántos oran por sus enemigos? Creo que fue la amén más larga, ¿no? Amén. Sí, amén. Bendice al que te maldice. Ora por el que te persigue. ¿Qué ganancia tienes con amar al que te ama? Eso también lo hacen los de allá afuera. Pero tú ama a aquel que no te ama. De esa forma eres ejemplar. ¿Eres qué? Ejemplar. Nuestro tiempo aquí es corto en relación con la eternidad. Y debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Santiago, ¿qué dice acerca de la vida? Que la vida es como una neblina, que en un momento sale y después desaparece. Tú hoy estás aquí, pero no tienes la certeza de que mañana estarás. Vengo de un funeral de ti. Yo decía: ¿a poco funeral de domingo? Perdón. Pero la muerte lo dice: es día domingo. Hasta el lunes. Y el evangelio tampoco descansa. Justo cuando me venía decía a mi hermano: ya me venía. Ya le pedí perdón al Señor, le pedí perdón a mi pastor también, mi pastor Pablo. Me venía y llega una mujer y se sienta justo cuando yo estaba terminando mis últimas palabras, porque estaban solamente 2 personas que quisieron escuchar la palabra. 2, y los 2 son mis congregantes.
Había otras personas que no quisieron escuchar. Bien fácil decir, bueno, pues ustedes ya han escuchado mucho. Me quedé y les prediqué a ellos dos. Y cuando me venía, bendito sea el Señor, fíjate lo que una decisión puede ser. Ya estaba terminando y en eso llegó la familia, los saluda a los dos. Y yo que estaba predicando, estaba en mi último puntito. Llevaba unos 10, 15 minutos predicando y se sienta y se reparte y me empieza a mirar. Y el Espíritu Santo, cuando yo le dije, ya me voy, el Espíritu Santo, te quedas. Pero es que te quedas. Pues más vale pedir perdón que pedir permiso. Pues que me quedo. Comenzó a predicar católicos. Y me dijo, oye, yo soy católica. Pero qué bueno. Dice, pero la palabra de Dios. Y le contesto yo, es la palabra de Dios. Dice, así es. Y empecé a compartir sobre la eternidad. Con y sin Cristo. Lo vi. Pues no vi el reloj realmente, no vi el reloj realmente. Terminé. Ya cuando venía para el coche, yo el Señor, en tu nombre, vamos. Pero necesitaba aprovechar el tiempo. Porque el tiempo es lo más valioso que hay en esta tierra, porque somos mortales. Los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob jamás vieron cumplida la promesa. Pero eso no les desanimó. Por el contrario, vivieron siendo ejemplo para las generaciones posteriores y creyendo en el porvenir. Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Y dice hacia el final, y todos ellos murieron sin haber qué, sin haber visto la promesa, la recompensa. Pero creyeron y así murieron. Los profetas hablaron del Mesías y aunque no lograron verlo, su vida de austeridad y martirio inspiró a una nación a seguir adelante. Los apóstoles caminaron con Jesús y dejaron un legado que hasta hoy perdura con firmeza, aunque eso les costó la vida. El que murió más grande fue Juan, pero todos los demás fueron asesinados por predicar el Evangelio. La iglesia primitiva se convirtió después en la iglesia perseguida. Cientos, miles y decenas de miles de nuestros hermanos murieron sobre la vía Apia, en el circo de Nerón, algunos pocos en el circo romano, otros más a las entradas, ¿verdad?, de Roma, fueron muertos, martirizados, pero todos con un ideal, que Cristo fuese predicado a las naciones. Amén. No negar el nombre de Jesucristo. Y aunque su tiempo fue corto en esta tierra, fue muy bien aprovechado. Quiero terminar. Jesús es el más grande ejemplo de cómo debemos vivir. No criticar. Dijimos que para poder nosotros alcanzar a los de allá afuera, necesitamos primero amarnos nosotros. Ama a tu hermano. El apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo dices amar a Dios a quien no es? Y aborrecer a tu hermano a quien sí es. No es posible. Pero es que Él me ha hecho, es que Él me ha dicho, es que usted no lo conoce, ni lo necesito conocer. ¿Qué cubre multitud de pecados? El amor.
es difícil amar. Bueno, si te es difícil amar es porque no tienes a Dios. Porque Dios es amor. Es sencillo. Voltea con el que estás a tu lado. Voltea, a esa persona debes amarla. Es en serio, debes amarla. Así comienza a formarse una iglesia ejemplar, amándonos nosotros primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo, ámala. Con todos sus defectos. Hermano, hermana, te lo digo. Tú no eres una perita dulce. ¿Verdad? Y Dios te ama a ti también. Te hago una pregunta y con esto termino. Cuando tú ya no estás aquí, ¿cómo quieres que te recuerde? ¿Qué ejemplo quieres dejar a los tuyos y a los no tan tuyos? Es algo para ser confesado, es algo para meditar. ¿Qué se supone que debamos nosotros pensar o qué se supone que los de afuera deberán de ver de nosotros? ¿A quién se supone que deben de ver? A Cristo en nuestras vidas. Deberíamos poder decir, como el apóstol Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. La iglesia ejemplar es la iglesia que muestra el carácter, la pasión, el servicio y el amor de Cristo. Amén. Ponte en pie, por favor.